9:04 a.m. Muy buenos días, amigas y amigos de las Guarmis de Radio Pichincha, y estamos aquí acompañándolos en este martes 25 de noviembre de 2025. Esta fecha tan importante, hoy, este 25 de noviembre, y lamentablemente debemos decirlo, Ecuador llega en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con cifras que estremecen. Instituciones debilitadas, una sociedad que ya no tolera más silencios, y bueno, lo que revelan también las organizaciones sociales especializadas, pues no deja este espacio para dudar, ¿no? Entre enero y el 15 de noviembre de este año se han registrado 349 muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes, incluidas 40 menores de edad. Son vidas cegadas, historias truncadas, hogares que quedaron en absoluto desamparo, y a pesar de toda esta realidad, las cifras oficiales siguen lejos de visibilizar esta magnitud del problema. Y mientras la sociedad civil documenta 349 femicidios y muertes violentas por razones de género, la Fiscalía solo reconoce apenas 47 casos, esto en el mismo periodo, en este año. Esta brecha no es solo una estadística, es política, es estructural, porque un Estado que no nombra la violencia, pues no puede combatirla, y como lo hemos dicho aquí muchas veces, parecería que lo estamos normalizando. Y a esto se suma también la otra cara de este iceberg, ¿no? Más de 40,000 solicitudes de medidas de protección entre enero y agosto de este año, miles de mujeres que tocaron la puerta del sistema judicial ecuatoriano para decir: temo por mi vida. Y también crecen las denuncias de violencia sexual, cerca de un 25% más que el año pasado. Esta violencia lamentablemente se manifiesta en los hogares, en espacios públicos, en territorios cooptados por el crimen organizado, y muchas veces en instituciones incapaces de atender ni prevenir, porque lamentablemente no existe política pública para ello. Y mientras el país exige respuestas, el Estado retrocede. La desarticulación institucional del organismo rector de las políticas para mujeres y diversidades ha sido un golpe profundo. La coalición de mujeres y decenas de colectivos han advertido que se desmantelan herramientas esenciales para prevenir, proteger y reparar, y el mensaje también es contundente. Sin institucionalidad sólida no hay política pública, sin política pública no hay garantía de vida, y seguiremos viendo, ¿no?, esta violencia y estos femicidios, lamentablemente. ¿Cómo llegó nuestro país hasta aquí? Pues llegó con desigualdades históricas, con presupuestos ineficientes, con este sistema de justicia que normaliza la impunidad, con un registro débil también de los casos y que oculta la magnitud del problema, y con un país que pese a todo resiste, y hemos visto también esta lucha y esta búsqueda de verdad, justicia y reparación desde los familiares, desde padres, madres, hijos, hijas de las víctimas de esta violencia, de las víctimas de estos femicidios. Este 25 de noviembre es un llamado urgente a actuar con rigor, con transparencia, con presupuesto, con política pública. Es un recordatorio de que cada caso, cada número, si es que lo quieren ver de esa manera, pues representa una vida arrebatada, una niña sin futuro, una familia en duelo permanente. Y hoy queremos justamente abrir este espacio, este programa, con una convicción muy firme. La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, es un problema estructural que define el presente de nuestro país y que debe cambiar ya, de manera inmediata. Porque Ecuador merece un Estado que proteja, porque las mujeres merecen vivir en paz, en libertad, protegidas, seguras, y porque cada nombre ausente nos obliga a callar. Y esos nombres los hemos dicho aquí muchas veces. Hemos tenido aquí también a padres, madres, hijos, hijas, familiares de víctimas de femicidios y de esta violencia, buscando esta verdad, justicia y reparación que esperemos de algún momento llegue desde las autoridades, desde la justicia, pero que lamentablemente no va a devolver esa vida. Y es así como tenemos que vivir hoy en día en este país. Y justamente en este contexto hemos planteado nuestra encuesta en redes sociales. Con 349 femicidios en Ecuador,
¿Cómo evalúa usted el accionar del Estado frente a esta violencia de género? Ustedes justamente pueden aún votar en nuestras redes sociales para nosotros también darle un seguimiento profundo a este caso del cual seguiremos hablando. Y justamente este 25 de noviembre se desarrollarán varias marchas, esto no solo en la ciudad de Quito, en las ciudades grandes de nuestro país, sino a nivel mundial, justamente para visibilizar esta problemática que pues acorrala día a día a nuestro país y al mundo entero. Aquí tenemos varias de la información de las marchas y bueno, también queremos comentarles que la violencia sexual contra las mujeres también es una cifra que crece y crece en nuestro país. Es una problemática muy, muy fuerte en nuestro país. Solo en los primeros 10 meses de este año, la Fiscalía registró 341 casos. Seguramente pueden ser más los que no se atreven a denunciar, ¿no? Y esto representaría un aumento del 25% frente al año pasado. Tenemos más información en la voz de nuestra compañera Daniela Fonseca. En Ecuador, la violencia sexual a la mujer aumentó un 25% frente al año pasado. Detrás de esta cifra están historias de lucha y de resistencia, como la de Bernarda R., una joven que esperó 6 años para que su denuncia fuera escuchada. Bernarda denunció en 2019 que cuando tenía 19 años fue agredida sexualmente por Fernando M., un titiritero que le había ofrecido trabajo y vivienda en el Valle de los Chillos. Tras años de sobreseimientos y retrasos, la Corte Constitucional ordenó reabrir el caso y este noviembre un tribunal lo sentenció a 12 años de prisión. Pero su caso no es aislado. Entre enero y octubre de 2025, la Fiscalía registró 341 denuncias de violencia sexual contra mujeres, un 25% más que el mismo periodo del año pasado. Provincias como Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay concentran la mayor parte de los reportes. Las cifras muestran una tendencia creciente. De 273 casos en 2024, se pasó a 341 en 2025. Y de mantenerse este ritmo, el país cerraría el año con cerca de 400 mujeres y niñas violentadas. Los especialistas advierten que la mayoría de agresores provienen del entorno cercano de las víctimas. El caso de Bernarda ilustra que la justicia puede tardar, pero también confirma que la violencia sexual sigue expandiéndose en el país. Las organizaciones insisten que se requieren respuestas más rápidas y sistemas de protección más fuertes para que ninguna mujer tenga que esperar años para ser escuchada. La violencia sexual sigue aumentando y cada cifra es una vida marcada. Reportó para las Guarmis, Daniela Fonseca. Muchas gracias a nuestra compañera Daniela Fonseca por ese reporte y como bien lo dice, ¿no? Cada cifra, como lo ven desde las autoridades, desde el Estado, pues es una vida marcada, es una familia también destrozada y es lamentable que sigamos hablando de estos casos. También debemos decirlo, más de 40,000 víctimas de violencia solicitaron medidas de protección en nuestro país durante 2025 y algunos de ellos pues no han sido escuchados, ¿no? Tenemos más información en la nota con la voz de nuestra compañera Ana Isabel Rodríguez. En el sistema del Consejo de la Judicatura se muestra un alto número de casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Entre enero y agosto de 2025, 40.368 víctimas fueron atendidas por solicitud de medidas de protección en el país, según cifras del Consejo de la Judicatura. Estas medidas son un mecanismo judicial urgente que busca salvaguardar la vida e integridad de personas, en su mayoría mujeres, que enfrentan situaciones de violencia. De acuerdo con el reporte, 9.490 solicitudes se realizaron a través del módulo virtual, mientras que la mayoría, 30.878, se presentaron de manera presencial en ventanilla. Este contraste refleja que, aunque existen mecanismos digitales para facilitar el acceso, todavía gran parte de la población acude directamente a las oficinas judiciales. Las medidas de protección incluyen disposiciones como la prohibición de acercamiento del agresor, boletas de auxilio, retiro del domicilio o asistencia policial inmediata. Estas herramientas son fundamentales para garantizar la protección integral de las víctimas de violencia de género y otros tipos de violencia intrafamiliar o social.
La cifra de más de 40.000 solicitudes en solo 8 meses de 2025 confirma que la violencia de género sigue siendo uno de los principales desafíos sociales y judiciales del Ecuador. Tomado de la web de Radio Pichincha, informó para las Guarmis Ana Isabel Rodríguez. Y bueno, mientras las autoridades hablan de pocos casos de femicidios, por ejemplo, la Judicatura reconoce 47 femicidios en los últimos 10 meses de 2025, desde las organizaciones sociales se habla de cerca de 350 casos. Tenemos más información en la nota de nuestra compañera Diana Dávila. El silencio y el miedo son los rasgos de la mayoría de mujeres violentadas, más aún en Ecuador, donde no existe un sistema judicial que les garantice protección. Es así que, por ejemplo, muchas de ellas acuden a colocar denuncias y algunos servidores les cuestionan si están seguras de hacerlo porque podrían dañar la imagen laboral y personal de su victimario. El problema es que el silencio y el miedo provocan que los casos de violencia física terminen en femicidios. El Consejo de la Judicatura, por ejemplo, registra 47 víctimas mortales del 1 de enero al 2 de noviembre de 2025. 19 por arma blanca, 10 por arma de fuego, 6 por arma contundente, 4 por ahorcamiento y 8 por otros aspectos no identificados. En cuanto a los victimarios, se detalla que la mayoría fue por convivientes y exconvivientes, y del lugar del femicidio la gran parte fue perpetrada dentro de una vivienda y otra en la vía pública. De los 47 casos que llegan a judicializarse, solo uno ha sido resuelto. Los otros 45 están en trámite y uno se extinguió en el ejercicio de acción penal. Fundación Aldea, en cambio, tiene un registro mayor. Del 1 de enero al 15 de noviembre de 2025, se registraron 349 muertes violentas por violencia de género, 112 femicidios íntimos o familiares, 224 femicidios de sistemas criminales y 13 transfemicidios. En este contexto, en agosto de este año, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 101 y dispuso la fusión del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno. Han pasado 3 meses desde esa decisión, y si antes no se veía la presencia del Estado en la protección de las mujeres, ahora es mucho peor, pues se desconoce si hay un funcionario a cargo o alguna política que se esté promoviendo con el presupuesto adecuado. Ante la ausencia del Estado, la prefectura tiene una política que brinda apoyo a las mujeres que viven en cuadros de violencia a través del Centro Integral de Protección de Derechos, Guarmi Pichincha. Los 12 centros que funcionan en diferentes cantones de Pichincha ofrecen servicios gratuitos en el área de trabajo social, psicología y asesoría legal. Del 1 de enero al 31 de octubre, los servicios de Guarmi Pichincha registraron 3.056 casos atendidos. 2.518 corresponden a atención psicológica, 1.873 corresponden a atención legal y más de 2.000 casos se han atendido vía telefónica. Y nuestro país también enfrenta un reto al proteger a las mujeres en la política. La violencia política de género sigue presente en Ecuador, pese a que la ley la sanciona desde el 2020. No todas las denuncias avanzan, las agresiones continúan, sobre todo en redes sociales y en estos tiempos también electorales muy recurrentes. Estos casos recientes evidencian que muchas mujeres en la política pues siguen siendo atacadas o desacreditadas solo por ocupar espacios de poder. Y este 25 de noviembre recuerda que la violencia política también es violencia de género y que combatirla es indispensable para garantizar esta democracia justa y segura para todas. Escuchemos más en la voz de nuestra compañera Jessica Almeida. En Ecuador, la violencia política de género está tipificada desde el 2020 como una infracción electoral grave. El artículo 280 del Código de la Democracia la define como cualquier agresión directa o indirecta contra mujeres candidatas, militantes, electas designadas, funcionarias públicas, defensoras de derechos humanos, feministas o lideresas políticas o sociales, o contra sus familias, con el fin de cortar, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de sus funciones. Desde su incorporación en 2020 y hasta febrero del 2025, el Tribunal Contencioso Electoral ha recibido 63 denuncias, de las cuales 56 fueron presentadas por mujeres y la mayoría de las personas denunciadas son hombres. El primer caso se registró en febrero del 2022. La vicealcaldesa de Paltas, Jennifer López, denunció al alcalde Jorge Luis Feijóo por acciones destinadas a limitar sus funciones, impedirle ejercer la subrogación, modificar la ordenanza para removerla del cargo y bloquear sus facultades de fiscalización.
El juez Joaquín Viteri determinó que Feijóo incurrió en violencia política de género. La sentencia dispuso su destitución y una multa de $10.625, disculpas públicas y la capacitación obligatoria para el GAT. En 2025, el expresidente Lucio Gutiérrez fue sancionado por expresiones discriminatorias contra la excandidata Elsa Guerra durante un debate electoral. Recibió una multa de $11.750, además de la obligación de ofrecer disculpas públicas y asistir a un curso de sensibilización. Los jueces advirtieron que debido a su investidura como expresidente, la sanción pudo haber sido incluso más severa. Pero no todas las denuncias por violencia política de género prosperan o llegan a una sentencia favorable. Tal es el caso de la ex vicepresidenta Verónica Abad, quien denunció al presidente Daniel Noboa, a la canciller Gabriela Sommerfield, al ex viceministro Luis Esteban Torres Cobo y a la asambleísta Diana Jácome por presunta violencia política de género. Alegó, entre otros puntos, su envío a Israel, la reestructuración de la vicepresidencia sin su participación, la eliminación de su seguridad y acciones que habrían limitado su capacidad de ejercer funciones. El 24 de diciembre del 2024, el TC negó la denuncia y archivó la causa. Posteriormente, Sommerfield presentó una denuncia contra Abad por expresiones que consideró denigrantes, entre ellas, atribuirle una discapacidad inexistente al llamarla sorda. En este proceso, el TCE determinó que Abad sí incurrió en violencia política de género y le impuso una sanción económica. Abad reaccionó en X, criticando el fallo y acusando al tribunal de pervertir la figura de violencia política de género. La asambleísta Viviana Veloz denunció el 20 de noviembre del 2024 al gerente de Radio Sucesos José Najas por presunta violencia política de género. Lo acusó de manejar la cuenta de X La Guerrera Ecuador, desde donde se habría difundido un video sexual manipulado para desprestigiarla. La denuncia se basó en un video de Anderson Boscán de La Posta, quien atribuía a Najas la administración de esa cuenta y presuntó supuestos chats del 17 de abril del 2023 entre Najas y Fernando Villavicencio. Sin embargo, el juez Ángel Torres Maldonado determinó que esa evidencia no era suficiente para comprobar responsabilidad alguna. El TCE negó la denuncia al no existir elementos concluyentes que vincularan a Najas con la difusión del video falso. Un episodio reciente evidencia que la violencia política de género persiste, incluso sin ser denunciada. Durante la sesión 50 del Pleno, mientras se debatía la ley para fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la policía, la asambleísta Liliana Durán aseguró haber sufrido discriminación por su edad. En pleno debate, Andrés Castillo lanzó la frase: "Le ruego a la presidenta del Club de la Lectura que se calle, se le vaya a volar la dentadura", comentario que habría sido dirigido a Durán. Tras el hecho, la legisladora denunció que las mujeres en la asamblea siguen enfrentando violencia política de género, mientras Castillo respondió en X: "Yo soy dueño de lo que digo, no de lo que tú interpretas". En esa misma línea de desprestigio hacia mujeres en la política y con el afán de minimizar su capacidad de gobernar, este año el empresario Eric Prince, dueño del mayor ejército privado del mundo, aseguró en una entrevista con el medio estadounidense Oblis que la candidata correísta Luisa González tuvo un hijo con Rafael Correa, afirmación difundida en el marco de las elecciones presidenciales del 2025. En los entornos digitales la violencia tampoco se queda atrás y se intensifica especialmente en época electoral. Así lo evidenció el estudio de violencia política por razones de género en el Ecuador, elaborado por la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía MEGA. El análisis se realizó durante la campaña de la primera vuelta entre el 5 de enero y el 6 de febrero del 2026. El estudio determinó que la mujer que recibió más agresiones en ese periodo fue la candidata presidencial del correísmo Luisa González, seguida por la ex vicepresidenta Verónica Abad, la asesora de ese entonces del presidente Daniel Noboa, Diana Jácome, y la ex asambleísta Ana Galarza. También registraron altos niveles de ataques varias candidatas y legisladores de distintas organizaciones políticas, lo que evidencia que estas agresiones se repiten por el hecho de ser mujeres. Estos casos muestran que aunque en Ecuador cuenta desde el 2020 con un marco legal para sancionar la violencia política de género, su aplicación aún enfrenta desafíos. No todas las denuncias prosperan, los procesos dependen de la solidez de las pruebas y persisten dinámicas de agresión que buscan silenciar o desacreditar a las mujeres en la esfera pública.
En un contexto donde las plataformas digitales amplifican el odio y la desinformación, y donde las mujeres políticas continúan siendo blancos de ataques por el simple hecho de ocupar espacios de poder, este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se vuelve un recordatorio urgente de que la violencia política también es violencia de género. Reconocerla, sancionarla y prevenirla es fundamental para garantizar una participación plena, libre y segura de todas las mujeres en la vida democrática del país. Informó para las Guarmis, Jessica Almeida. Realidades que vivimos en nuestro país, lamentablemente, en torno a la violencia contra las mujeres. Queremos saludar también a quienes están conectados a través de nuestra transmisión en vivo. Jenny Quiñones ya nos dice: buen día, Guarmis, bendiciones. Un abrazo fuerte también, Jenny, para ti. Y ahora queremos un poco cambiar de tema, y lo que van a ver a continuación es un reportaje especial preparado por nuestra compañera Sofía Montoya. Esto desde el norte de la capital, en un territorio indígena que hoy alza su voz para denunciar algo que pocas veces nombramos, y es cómo la violencia estatal también afecta de manera directa a las mujeres, a las familias y a las comunidades organizadas. Y a través de testimonios de la comuna San Miguel del Común, este trabajo nos muestra lo que ocurre cuando la represión entra en la vida cotidiana y cómo frente a esta violencia la respuesta comunitaria se convierte también en esta memoria, en defensa y en resistencia. Veamos el siguiente reporte. En la parroquia más grande de la ciudad, Calderón, se levanta la comuna San Miguel del Común, un territorio indígena con memoria, con su propia normativa comunitaria y una historia larga de resistencia. Aquí, donde el maíz aún se siembra a punta de pico y asadón, donde al caer la tarde los hombres juegan vóley y las mujeres venden alimentos, el paro nacional de 2025 dejó una marca que todavía no cicatriza. En noviembre, la represión del gobierno de Daniel Noboa atravesó sus casas. Bombas lacrimógenas rompieron ventanas, el gas entró a los dormitorios y varias personas quedaron heridas, algunas mutiladas. Lo que se vivió en estas calles no fue solo represión, fue violencia de género desde el Estado, que golpeó con más fuerza a las mujeres, a las cuidadoras, a las que sostienen la casa. Bombas lacrimógenas que entraron por las ventanas rotas de las viviendas. Militares y policías irrumpiendo en casas donde había niñas, niños, bebés, personas enfermas y adultos mayores. Mujeres que tuvieron que quemar papel, carbón u orégano para que sus familias no se asfixiaran, y hombres que resultaron mutilados por la fuerte represión. En esta comuna, articulada y viva, donde la lengua principal es el quichua y el sustento nace de la agricultura, la carpintería y la construcción, la violencia estatal tuvo un impacto profundo y también dejó en evidencia la respuesta comunitaria. Nosotros aquí somos indígenas, vivimos raspando hierba. Ahorita, como ya está días lo que está de sembrar, ya vengo raspando hierba, haciendo huacho ya para sembrar. Encontramos a María Chusi con las manos curtidas de arrancar hierba desde las 6 de la mañana. Ella, como muchas mujeres de la comuna, vive del campo. Nosotros vendemos pues una fondita, una librita, $1, así. Vendemos para alguna cosa para nosotros, para comprar alguna carnecito, pollo, cualquier cosita para la casa de nosotros. O las medicinas que su esposo necesita, porque en el hospital dice no hay insulina, no hay nada. Cuando recuerda lo que pasó en el paro, su voz cambia. Este gobierno no queremos saber nada. ¿Cómo eso luchar a nuestros niños, a nuestros aguas, a nuestros nietos? ¿Cómo luchamos aquí llorando día y noche? Y mi vida cómo está roto, mi vida está roto. Entró en las casas del gas. Como mi marido no dormimos aquí, no fuimos donde mi casa de mi nieta a dormir. Pasaba bastante ese humo, mandaba esos militares hasta acá, pasaban con pistolas así. María explica que la comunidad tiene su propia autoridad y sus propias reglas. Ningún policía, ningún militar puede ingresar sin permiso. Aún así, lo hicieron. Su comunidad se organizó como siempre. Acordaron una hora y salieron juntos. Son vecinos, pero se tratan como familia. Todos somos indígenas, aquí todos llevamos bien. Cuando ya paramos para la huelga, nosotros ya unimos para hacer huelga. Aquí no estamos esperando al presidente, diciendo que tiene que venir presidente para hacer huelga. No, aquí solo nosotros tenemos que, comuna, aquí tenemos reunión. Las mujeres gritamos así con boca, salgan compañeros, vamos a hacer una reunión, así diciendo gritamos. Eso es, señorita. ¿Y son unidos? Unidos, todos somos unidos, toda la comuna, Oyacoto, Santa Anita,
capilla, todo, joyas, todo. Para María Simbaña, la memoria es una herida vieja, no solo del paro, sino de toda su vida. Ella recuerda cuando no había agua, ni luz, ni alcantarillado. Todo lo consiguieron con paros y huelgas, caminando desde la comuna hasta donde hubiera que caminar. Todo conseguido, Lucha. Aquí ninguna autoridad vino a decir fácil, tome esta obra, tome para esta agua, para luz, nada. Aquí si no hubiéramos luchado, no hubiéramos tenido ni hasta ahora ni agua ni luz. Y toda la vida hemos luchado. Ahorita yo también ya tengo, de esa edad, cuando era niña, ahorita ya tengo 72 años. Y asimismo sembramos maicito, zapallo, zambitos, frijolcito, jiquishime. ¿Conoces jiquishime? Puruto. Todo eso sembramos para la comidita, para cualquier cosita. Ahorita los hijos también no tienen trabajo para decir, mami, tome estico si quiere para la comida. Pero lo de este paro fue distinto. Fue, asegura, la represión más dura que han vivido. Vino militares, ya y nos echa la bomba. A ver, ¿nosotros con qué vamos a defender? El gobierno manda las bombas con plata de ellos, como tienen, compran, ¿no es cierto?, para que bote las bombas. Por eso vinieron a quebrar las ventanas. Nos habla del sobrino que recibió una bala de goma en el ojo, que tiene 3 hijos y ahora está sin trabajo. ¿De dónde va a vivir?, se pregunta. Habla también de las mujeres. Ellas no fueron golpeadas directamente, pero fueron quienes sostuvieron a los enfermos, quienes alimentaron, quienes quemaron carbón para que el gas no los mate. Mi marido tiene diabetes, es enfermo, y entraba el gas. ¿Qué me tocaba hacer? Prender el carboncito, poner esos humitos. Eso le pasó a mi marido. Vivo ahí. Y ahí estábamos juntos con mi marido. Porque, claro, fuertísimo. Usted hubiera visto aquí. Usted no hubiera aguantado. Para Estefanía Collaguazo, joven de la comuna, el recuerdo es todavía un sobresalto. Ella vio cómo la tanqueta de policía avanzó dentro del territorio hasta llegar a la iglesia. Vio a los niños escondidos, vio a los adultos mayores sin poder salir. Ella misma tuvo que correr cuando los vidrios de su casa se rompieron por el impacto. En realidad hubo muchas secuelas en tanto las personas las mujeres que viven aquí, ¿no? Pues creo que a todos, no solo a las mujeres, sino a los hombres, entendemos que no se nos escuchó, que no hubo, digamos, nada de arreglos durante lo que pasó el paro, o sea que no pasó nada, o sea, pero en sí las mujeres aquí sí han sufrido bastante. Después del paro, la mayoría de veces vinieron algunos canales, no solo ustedes, en decir que van a ayudarnos a limpiar, van a ayudarnos a arreglar las cosas, cuando no fue así. Nosotros como mujeres, porque en sí somos las mujeres que nos quedamos, hablo también por mi persona, en ayudar a limpiar, porque este paro fue el más agresivo que nosotros recibimos. La memoria de Estefanía también guarda indignación. Y nosotros lo único que podíamos hacer era ayudar con la comida. Hubo personas que se vinieron, hicieron comida, y las personas que estaban aquí al frente, y aún así se llevaron la comida a los policías también. O sea, nosotros para poderles dar de comer, para poderles dar un poquito de agua, o sea, para que se alimenten y se nutran, los policías ¿qué hicieron? Se llevaron la comida, tiraron la comida, hay fotos de eso, no debían de dejar eso. Ya son 2 ocasiones que los policías se llevan las ollas. Y aunque fue la policía la que botó la comida de las ollas comunitarias, los llamaron vagos, terroristas. En la televisión nos llaman terroristas. Bueno, actualmente a nosotros no nos importa porque sabemos qué clase de personas somos, sabemos de cómo hemos sido, que bueno, hablo por mí, hablo por todos, somos personas trabajadoras, somos personas que hemos y han luchado por lo que tenemos ahora, y nunca hemos salido a vandalizar cosas, cosa que a nosotros nos ha costado tener. Entonces yo creo que algunas personas dicen, no, es que no tienen trabajo. No, nosotros trabajamos, somos enfermeras, somos amas de casa, somos cocineras, somos de todo. Y no es que nosotros salgamos a como dicen, a estar vagueando ahí. No, salimos por nuestros derechos, ya que no nos escuchan. Cuando el Estado irrumpe con violencia institucional, estructural, militarizada, son las mujeres las primeras en reorganizar la vida cotidiana. En el Parque de la Comuna,
Paula Collaguazo fríe pescado desde los 18 años. Hoy tiene más de 70. No habló mucho, pero su sola presencia lo dice todo. La comuna vive, trabaja, se cuida. ¿En qué trabaja usted ahora? Yo solo en este pescado trabajo. ¿Qué días suele estar por acá? Yo todos los días estoy aquí. ¿Y quién le compra? Aquí todos los hay familiares o viene de Carapungo, de Guayabamba, de Oyacoto, así viene. San Miguel del Común es un territorio con memoria histórica y las mujeres lo dicen sin rodeos. Van a seguir saliendo si es necesario. Van a seguir defendiendo su derecho a vivir sin miedo, sin gas en las ventanas, sin militares en sus casas. Y seguirán denunciando la violencia de género, incluida la que nace desde el Estado. Este territorio no olvida, este territorio resiste, y este territorio exige que nunca más una comunidad indígena sea tratada como enemigo interno. Y justamente aquí en la capital, en Calderón, en la parroquia rural más grande de Sudamérica, las mujeres enfrentan múltiples violencias, pero también levantan redes que sostienen a toda la comunidad. Y en el siguiente reporte veremos cómo los centros de equidad y justicia acompañan a quienes buscan protección y cómo los emprendimientos de mujeres también se convierten en estos espacios de autonomía y de resistencia. Veamos el siguiente reporte. Pero San Miguel del Común es parte de Calderón, la parroquia rural más grande de Sudamérica, y es un territorio que enfrenta múltiples violencias. En este contexto, el trabajo de los centros de equidad y justicia cobra especial relevancia. Lorena Herrera, coordinadora del centro local, explica. Bueno, acá en Calderón hay más de 300.000 habitantes, ¿no? Nosotros atendemos la parroquia de Calderón, Zambisa y Llano Chico. Hacemos un trabajo articulado con la administración zonal municipal. El municipio tiene varios proyectos y acciones en cada barrio, en cada territorio. Por tanto, trabajamos de manera conjunta para prevenir las violencias por razones de género. En este territorio del norte hay 7 comunas. Cada territorio, por ser rural, por ser una comuna, tiene una dinámica distinta a la que tenemos que considerar en el momento de dar la atención, de brindar los servicios, también de acompañar, ¿no? Cada caso de mujeres que viven violencias por razón de género es diferente si una mujer vive en un conjunto habitacional cerrado, que si vive en una comuna, si es una niña o si es un adolescente. Estos centros ofrecen acompañamiento legal, psicológico y social, fortaleciendo redes de apoyo y empoderamiento a las mujeres para enfrentar situaciones de violencia, incluyendo aquellas generadas por la represión estatal. Vivimos muchos tipos de violencia, ya lo dice la ley, ¿no? Pero en la cotidianidad, ¿qué pasa? Nos dicen bobas, tontas, no eres inteligente, nos comparan con otras mujeres, nos empujan, nos jalan el pelo, las parejas nos obligan a tener relaciones sexuales cuando no queremos, nos amenazan con quitarnos a los hijos, hablan mal de nosotros en todos nuestros entornos. Esas son formas de violencia y a veces las mujeres dejamos pasar, ¿no? Decimos, bueno, hoy me aló el pelo, mañana me empujó, hoy no me entregó a los niños como acordamos y se lo quedó un mes. O sea, van pasando una y otra, y esa violencia cada vez va haciéndose más grave. Después nos dan patadas, después nos amenazan con cuchillos, después intentan ahorcarnos. Cuando sucede cualquier alerta de violencia, nosotras tenemos que buscar ayuda. Nosotras, cuando escuchamos a nuestra hermana, prima, hermana, vecina hablarnos de que está pasando esto, nosotras como mujeres tenemos que acompañar y tenemos que creerle a otra mujer. Acompañemos a estas mujeres al Centro de Equidad y Justicia. Aquí les creemos a las mujeres, las vamos a acompañar y vamos a indicarle todas las rutas y todos los caminos que podemos tomar. A veces piensan que cuando vienen a estos servicios nosotros vamos a poner una denuncia inmediatamente, ¿no? El mecanismo legal es un paso que se hace cuando ya las mujeres estamos empoderadas. Enfrentarnos al sistema de justicia, que es machista y patriarcal, requiere que estemos empoderadas. Eso será después, serán también de acuerdo a las decisiones que cada mujer tome. Es importante fortalecer nuestras redes de apoyo, las redes familiares, las redes de amigas, las redes de vecinas, involucrarnos con las organizaciones de mujeres. Esas redes nos van a mantener al salvo.
más estos servicios especializados que son del municipio. Más allá de la protección y el acompañamiento, las mujeres de Calderón y de San Miguel del Común encuentran en el emprendimiento un espacio para fortalecer la autonomía económica y la cohesión social. Yo he cocinado toda mi vida, tengo 50 años cocinando y tengo muchos cursos de chef, de panadería, de repostería y bueno, tocó emprender. Sí, pararse a las 4 o 3 de la mañana, ya de allí a cuando llegas acá a las 8 ya tienes 4 horas de trabajo, pero en la casa. O sea, el trastelón, detrás del telón que la gente a veces no ve eso. Dice, no, tú cocinas y listo. No, el cocinar es pararse a las 4 de la mañana, tener curso de manipulación de alimentos y hacer las cosas con amor, más que todo. Una mujer que sale adelante, ¿cómo se define usted? Luchadora, muy luchadora, desde joven. Pero bueno, aquí estoy, con mis 63 años, pero ahí vamos. Miriam Nava, migrante venezolana y emprendedora local, explica cómo la participación en asociaciones de mujeres le ha permitido no solo desarrollarse profesionalmente, sino también brindar apoyo a quienes han sufrido violencia. Las acompañamos en el momento de que les asesoramos a dónde tienen que ir, al Centro de Equidad y Justicia, si han sido violentadas sexualmente. Se activa el código violeta que solo activa el Ministerio de Salud y bueno, las acompañamos más que todo. Mientras artesanas originarias de Otavalo mantienen viva la tradición del tejido, conectando el trabajo artesanal con la economía local. Donde tejemos todavía los ponchos en telares, entonces trabajamos con el material de la lana de oveja, hoy por hoy el alpaca que está muy de moda. Estos espacios son del pueblo, son nuestros porque aportamos en todo lo que es de los, como le digo, bueno, se aporta de aquí, entonces queremos que nos ayude y esto es una ayuda bastante para las mujeres emprendedoras. Para ellas, la comunidad y el emprendimiento son herramientas de resistencia frente a la violencia y exclusión. Para Radio Pichincha, Sofía Montoya. Estamos ya de regreso en su programa de las Guarmis y queremos contarles que el día de ayer en la Plaza de la República, la Prefectura de Pichincha llevó a cabo la 5ª edición de la condecoración Dolores Cacuango. Nuestra compañera Diana Dávila estuvo en este encuentro y nos tiene más detalles. Saludos cordiales a nuestros amigos de Radio Pichincha. Este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo en la Plaza de la República la 5ª edición de la condecoración y reconocimiento Dolores Cacuango que otorga la Prefectura de Pichincha a las organizaciones sociales, mujeres y activistas que trabajan en favor de los derechos humanos y también que ayudan a las mujeres víctimas de violencia machista. Es así que logramos hablar con 2 representantes de organizaciones que recibieron un reconocimiento en este día y que nos comentan cómo ha sido la labor en el marco también de un Estado que ha permanecido ausente y que no ha brindado la inversión adecuada. Las acciones de las personas son como sumamente necesarias porque justamente hay una ausencia así y entonces las organizaciones de la sociedad civil son justamente quienes sostienen, ¿no? Como las luchas, los apoyos y demás. Cada vez existe mayor dificultad de la protección y cada vez existe menos inversión. No nos olvidemos que en enero de este año también muchos fondos fueron recortados a nivel nacional y a nivel mundial en realidad por parte de financistas extranjeros y eso significó que quedaron programas y proyectos sin atención, sin equipos de trabajo y por lo tanto muchas mujeres víctimas de violencia sin atención y protección. Ese déficit que quedó y que dejó enero debería ser cubierto también por el gobierno central, pero lamentablemente también fue eliminado, fusionado el Ministerio de la Mujer y eso significa que nosotras como mujeres nos quedamos sin una institucionalidad lo suficientemente fuerte y sólida como para dar respuesta a las apremiantes necesidades que tenemos.
La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, destacó que los resultados de la consulta popular es un grito de la mayoría de la población que le dijo sí a los derechos, sí a la paz, sí a la seguridad, y que también es un llamado al gobierno nacional para que cumpla con un sistema judicial efectivo y los recursos necesarios para sostener la vida. Sin justicia y sin inversión no hay prevención, no hay servicios y por lo tanto no hay futuro. Hoy, desde Pichincha, lo decimos con claridad. Los territorios estamos sosteniendo el abandono del Estado y del gobierno central. La desaparición del Ministerio de Mujer y Derechos Humanos, la falta de recursos para los servicios de acogida y protección representa un abandono a las mujeres, a las niñas, a las familias y pone en riesgo minuto a minuto sus vidas. Lamentablemente, hoy, cada 21 horas, una mujer muere por violencia femicida. La prefecta también lamentó que en medio de toda esta crisis, de toda esta violencia machista, el Estado haya sido desmantelado sin inversión y con la reciente fusión, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, que no se ha visto resultados. Si no se ha visto resultados antes, mucho menos ahora. Pero además, los gobiernos locales enfrentamos una realidad brutal. El gobierno nacional nos adeuda más de 600 millones de dólares a las prefecturas. Esto quiere decir programas paralizados, servicios en riesgo, obras desatendidas y en el centro las vidas que quedan desprotegidas. Sin embargo, frente a este escenario, Pichincha no se ha cruzado los brazos. Aquí, en nuestra provincia, hemos demostrado que cuando el Estado local está presente, la vida cambia. Desde la prefectura implementamos un modelo provincial de protección con hitos históricos. La Ordenanza Provincial 007, que establece políticas de igualdad y prevención de la violencia de género. La creación de nuestros 12 centros Guarmi Pichincha, ubicados en todos los cantones de la provincia. Es lo que les podemos informar desde la Plaza de la República de la Prefectura de Pichincha. Continuamos con ustedes. Muchísimas gracias a nuestra compañera Diana Dávila, y justamente en este acto conmemorativo del 25 de noviembre, la Prefectura de Pichincha entregó esta condecoración Dolores Cacuango a personas y organizaciones que trabajan para erradicar la violencia contra las mujeres, y nuestra compañera Sofía Montoya conversó con una de ellas, Elena Isabel Rodríguez Llanes. Ella es periodista que ha visibilizado a las víctimas de violencia de género y ha impulsado también una cobertura mediática con ética y responsabilidad. Escuchemos más en el siguiente reporte. Y otra de las mujeres poderosas que ha sido reconocidas el día de hoy es Elena Rodríguez, periodista de muchos años de trayectoria y que hoy por hoy es corresponsal de Telesur aquí en Ecuador, narrando las historias que tienen que ver con los derechos humanos y con una lucha constante en tiempos que son muy difíciles además para ejercer el periodismo en este país. Elena, felicidades, primero, qué gusto el haber visto ese reconocimiento en una persona como tú que hoy además está trabajando muchísimo. ¿Cómo sientes este reconocimiento? ¿Cómo llega a tu vida? Sofi, muchísimas gracias. Agradezco a la Prefectura de Pichincha por este reconocimiento, porque además recibir una condecoración con el nombre de Dolores Cacuango es un honor inmenso, pero una responsabilidad gigante también, una responsabilidad con una de las mujeres más guerreras que tiene la historia del Ecuador, de quien me considero hija y heredera, lo digo así con enorme orgullo, porque ella se enfrentó al poder sin armas, sin ni siquiera saber leer ni escribir, pero con la conciencia de saberse parte de su pueblo. Y es de esa conciencia de clase, si se quiere, también sentirme mujer, saber cuáles son las luchas de las mujeres, la que me lleva a contar historias diferentes desde una perspectiva de género. Eso hace también que tenga una enorme responsabilidad, digo, con las mujeres que hoy se han acercado tan espontáneamente a abrazarme, a felicitarme y decirme que se sienten representadas en mí. Eso ha sido un enorme privilegio, una enorme responsabilidad, es saber que quienes tenemos un micrófono y una cámara enfrente tenemos también el poder de contar no solamente frías de estadísticas, sino historias de vida, poner rostro a la violencia, poner
rostro, nombre a quienes se quedan después de esa violencia, porque hay niños y niñas que se quedan desamparados en medio de la violencia y que no hay un Estado como tal que los proteja, porque vemos que ahora el gobierno central está desmantelando absolutamente todo y que eso incluso exacerba también la violencia, porque las mujeres no saben a dónde acudir, porque no hay políticas de Estado, porque no hay políticas públicas que ayuden a disminuir los índices de violencia. Tú decías... Es una lucha el poder seguir contando esto, ¿no? Hoy en tiempos que además son difíciles para la prensa, para hacer periodismo, para poder llegar a donde están esas historias de muchos territorios donde también el crimen organizado ha llegado o donde el Estado está reprimiendo, como hemos visto recientemente también en nuestro país. ¿Cómo tú lo abordas? ¿De dónde sacas la fuerza para estar ahí? Bueno, la fuerza la saco de todas las mujeres que me acompañan. Es importantísimo decir que, por ejemplo, en San Miguel del Común se organizaron ollas comunitarias en las jornadas de resistencia de los 31 días de paro y eran las mujeres las que sostenían esas ollas comunitarias y las que sostenían las jornadas de lucha, absolutamente conscientes de por qué estaban luchando. Muchas veces se minimiza y se dice, no, es que ellos ni siquiera saben por qué van a las marchas o ellas ni siquiera saben por qué están protestando. No es así, hay un pueblo consciente detrás de, y hay mujeres y hay infancias también que están atravesadas por las violencias, porque la violencia no solamente llega con un golpe, la violencia llega con las carencias, la violencia llega con el hambre, con la falta de educación, con la deserción estudiantil. Hay múltiples formas de violencia y la violencia se ejerce desde el Estado cuando no hay protección y cuando no hay políticas públicas que garanticen los derechos mínimos. ¿A qué te compromete esta condecoración también? ¿Cuál es el camino de Elena Rodríguez en este momento? Lo he pensado muchísimo y lo pensaba mientras escuchaba a la prefecta, porque la valentía que tiene al mencionar y al poner nombre las carencias que el gobierno tiene con los gobiernos seccionales también dice mucho de su liderazgo. Y lo pensaba cuando se acercaban las mujeres y decían, gracias, usted me representa. Yo no represento a nadie, yo solamente me acerco a ustedes y cuento sus historias. Y el hecho de que, por ejemplo, Telesur permita aquello y que Telesur permita visibilizar la voz y el rostro de quienes en los medios tradicionales, en los medios hegemónicos no tienen voz ni rostro, sino son solamente cifras, hace que para mí, como periodista, como mujer, como ecuatoriana, como heredera de Dolores Cacuango, el compromiso siga intacto y el sendero que deba caminar es solamente el sendero de la verdad, porque déjame decirte que si es que algo he aprendido a lo largo de mis años de profesión, a lo largo de los años que he ejercido el periodismo, es que a veces el primer acto de justicia es contar una historia, reivindicar la historia de alguien que sufrió algún tipo de violencia, y eso en el país de las injusticias es decir mucho. Muchísimas gracias, Elena, felicidades, me alegra muchísimo el ver ese reconocimiento hacia ti y pues que se siga contando historias es importantísimo en este país y en este momento especialmente, así es que felicidades a Elena, una de las condecoradas del día de hoy aquí en la prefectura de Pichincha, en este acto que tiene pues como fin nombrar este 25N, este día de lucha en contra de las violencias, con una cifra gravísima recientemente presentada por la Fundación Aldea, el número más alto de femicidios desde que se registra anualmente, ya son 349 y esa cifra duele muchísimo, son vidas, son mujeres, aquí hemos visto el día de hoy, Elena, algunas familiares, madres sobre todo, a los niños que se quedan huérfanos y eso duele y duele profundamente. Muchas gracias, Elena, felicidades nuevamente. Seguimos con más en este especial del 25N. Muchísimas gracias a nuestra querida Sofi y justamente con ella también queremos ir y compartir este contenido que nos invita a abrir los ojos, a reflexionar y a cuidarnos en comunidad. Nuestra querida compañera Sofi Montoya, periodista de las Guarmis, embajadora también de esta campaña de ONU Mujeres, nos explica qué es la manósfera y por qué es urgente reconocer la violencia digital que se produce en ese espacio. Escuchemos más. Soy Sofía Montoya, soy periodista y si tú también crees que podemos o debemos vivir en un mundo libre de violencia para las mujeres y para todas las personas, esta información es para ti.
¿Has escuchado hablar de la manósfera o machósfera? Es un universo digital donde ciertos grupos de hombres promueven masculinidades agresivas, jerárquicas y sí, profundamente violentas. Hablan del feminismo como si fuera el enemigo, como si la equidad fuera una amenaza y no un derecho. La manósfera está en todas partes: redes sociales, comunidades de gamers, plataformas de citas, foros, incluso podcasts que parecen inofensivos. Lo peligroso es que usan temas cotidianos como deportes, fitness, consejos de ligue, salud emocional, motivación, para insertar ideologías conservadoras y roles tradicionales que restringen la libertad de las mujeres, incluso la de los propios hombres. Una de sus prácticas más comunes es la violencia digital, discursos de odio, ataques coordinados, amenazas, acoso, intentos sistemáticos de silenciarnos. Dentro de estos espacios hay perfiles sutiles, como los supuestos activistas por los derechos de los hombres, los redpilleros o redpills, los maestros de ligue, hasta los perfiles más extremos como los incels, que promueven un rechazo violento hacia las mujeres y hacia los hombres que no encajan en sus estándares rígidos. ¿Qué es lo más grave de todo esto? Lo que se comparte en la manósfera no se queda en internet, cruza pantallas, amenaza vidas y genera riesgos reales. Es real, es violencia digital y no hay excusa para justificarla, reproducirla o guardarla en silencio. La manósfera solo crece si la dejamos crecer. Por eso informémonos, detectemos y denunciemos. Y hoy hemos convocado a 3 voces fundamentales que ya me acompañan aquí en cabina para entender este momento que vive nuestro país y en el contexto también del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ya me acompañan Mónica Alemán, expresidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea Nacional, la doctora Virginia Gómez de la Torre, vocera de la organización Desafío, y también Alexandra Jaramillo, representante de Guarmi Pichincha. A las 3, bienvenidas a este espacio de las Guarmis, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, queremos hablar acerca de este día, y no solo de este día, ¿no?, sino del contexto en el cual estamos viviendo en este momento, esta ola de violencia lamentable que vivimos. Y bueno, quiero arrancar primero con Mónica, para que nos ayude un poco a describir el momento que vive nuestro país en materia de violencia contra las mujeres, y justamente al llegar a este día, ¿no?, ¿qué es lo más urgente que nuestro país no está viendo o no está atendiendo hacia las mujeres? Buenos días. Gracias, Gabriela, qué gusto en primer lugar agradecer este espacio y poder compartir con Virginia, con Alexandra, referentes precisamente de la lucha de la erradicación de la violencia en contra de la mujer. ¿Cómo nos encontramos en nuestro país actualmente? Pues realmente con cifras preocupantes, 349 muertes violentas, y quiero dar esta cifra que prácticamente es emitida por Fundación Aldea, y lo digo así porque tenemos un Estado ausente en el que no refleja las cifras claras. Está cerrado el registro único en donde no podemos determinar cuáles son precisamente estos datos escalofriantes que acompañan a nuestro país. Mira, 40 niños y niños de este dato que mencioné hace un momento son aquellas personas que han fallecido. Son 112 femicidios, lógicamente dentro del núcleo familiar o íntimo de amistades y relaciones muy cercanas, y 224 en este caso femicidios productos de crímenes violentos. Entonces, en ese sentido, te puedo decir que en nuestro país, lastimosamente, cada 21 horas están matando a una mujer, y eso prácticamente, como lo mencioné hace un momento, refleja el Estado ausente. No hay una política pública adecuada que beneficie y garantice los derechos de las mujeres, y sobre todo que ayude a prevenir y erradicar esta violencia que nos ataca día a día. Y Virginia, bueno, también acotando lo que ha mencionado Mónica, de que se registran cientos de muertes violentas contra las mujeres en nuestro país, también aquí nos lleva a cuestionarnos qué está fallando a nivel estructural, a nivel del Estado. También funciona realmente este sistema de prevención
de respuesta, cómo nos está afectando también este desmantelamiento institucional, justamente para defender los derechos de las mujeres. Buenos días, Virginia. Buenos días, un saludo a quienes nos escuchan, quienes nos ven. Este es un día internacional, el 25 de noviembre, un día que se conmemora, ¿sí? Se conmemora las muertes, la violencia que las mujeres viven a diario en sus familias o en la calle o en sus espacios de trabajo. Y claro, el problema de la violencia en contra de las mujeres es un problema estructural, ¿no? Producto de sociedades machistas, sociedades que odian a las mujeres, que eso en términos feministas se llama misoginia, en sociedades que valoran lo masculino por sobre lo femenino, pero que no se dan cuenta que incluso el machismo es un cautiverio para los hombres. Los hombres violentan a las mujeres, pero yo no creo que un hombre esté contento violentando a las mujeres. Pero en ese sentido, pues, quienes salen perjudicadas son las que menos poder tienen, porque la violencia es el ejercicio del poder machista, del poder violento, de esta sociedad masculina violenta en contra de las mujeres. Entonces, yo quisiera decir que, claro, el problema de la violencia es un problema que se ve, ¿no? Que está ahí, porque las mujeres se están muriendo producto de alguien que les dijo que las iba a amar para toda la vida. O sea, esa es la paradoja del femicidio, por ejemplo, de estos 349 femicidios, en donde esta proporción de femicidios son de asesinatos en relaciones de parejas o exparejas, pero los problemas de las mujeres también tienen que ver con otras violencias. La violencia simbólica, la violencia desde el Estado. Cuando el Estado no asigna los recursos para la salud, para la educación, ahora mismo ha quitado recursos a la salud, ha quitado recursos a la educación superior, eso es violencia desde el Estado y eso afecta a las mujeres y afecta a toda la sociedad. Entonces este día es un día de conmemoración de estos femicidios, que dicho sea de paso también hay propuestas de eliminarlo y de desconocerlo, que eso no lo vamos a permitir, pero en este día las mujeres ojalá nos escuchen y nos denuncien si están viviendo violencia y se defiendan y rompan el silencio. Así es. Y bueno, Alexandra, también conocer desde el territorio, ¿no? También cómo se está trabajando en temas de erradicación y eliminación de la violencia contra las mujeres desde la prefectura de Pichincha. En este caso, escuchábamos las declaraciones de la prefecta el día de ayer, que es lamentable que se esté recortando el presupuesto, que se esté desmantelando instituciones que son tan importantes en defensa de los derechos de las mujeres. ¿Cómo están también juntando esfuerzos desde los territorios, desde los GATS, para también garantizar que estos derechos se cumplan y que lamentablemente deberían ser desde el Estado, ¿no? Pero aquí ustedes están también poniendo el hombro para garantizar los derechos de las mujeres. Alexandra, buenos días. Buenos días, Gaby, buenos días, Mónica, Virginia, y un saludo también a toda la gente que nos escucha y que nos sigue. Primero quisiera transmitirles el saludo de la prefecta de la provincia, Paola Pavón, en este día en contra de la violencia de género, que yo siempre digo, no debería ser solo el 25 de noviembre que nos preocupemos y pensemos y hagamos este énfasis en cifras, deberían ser todos los días del año, que hagamos un llamado a pensar en estas cifras, en los números que nos ha dado Moni, en las mujeres víctimas de femicidio, en los niños que quedan en orfandad producto de estos dolorosos acontecimientos. Desde la prefectura, parte de la política pública es justamente trabajar en la prevención y en la protección de estas mujeres, niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia. Nosotras ahora mismo tenemos 12 centros Guarmi en toda la provincia, tenemos uno en cada cantón y 5 en el cantón Quito. Las cifras también ahí son alarmantes. En lo que va desde que abrimos el primer Guarmi en el año 2020, hemos atendido a más de 100,000 mujeres. Eso te deja ver que es un número altísimo de mujeres que viven violencia, pero también te deja saber que ahora las mujeres tienen a dónde acudir, tienen un espacio en donde pueden denunciar, en donde pueden pedir ayuda, en donde pueden ser atendidas, y todo esto de manera completamente gratuita. Y bueno, Mónica, también queremos conocer desde su experiencia parlamentaria,
¿Cuáles vendrían a ser como estas deudas que vienen desde las diferentes entidades del Estado, ¿no? En este caso, deudas legislativas, que hoy también quedan pendientes y que le deben mucho a estas mujeres también, que hoy sus familias, pues las que han sido ya víctimas, claman por esta verdad, justicia, reparación? ¿Cuáles son esas deudas estatales? Bueno, a ver, en primer lugar yo quiero recordar que en el 2017, un 25 de noviembre, en la Asamblea Nacional, se aprobó la ley para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Una ley que fue de construcción colectiva, con más de 300 organizaciones a nivel nacional y 1.700 aportes que fueron también, en este caso, acogidos en la comisión. Y por supuesto, nada más, esa fue una de las respuestas del clamor y la construcción que pedían muchas mujeres a lo largo de muchos años. Esa fue prácticamente, yo ahí es en donde les digo a todos los colectivos y mujeres que sumaron a este esfuerzo, que fuimos cómplices en aquel momento cuando se construyó la ley. Es una ley de las mujeres. Y la deuda que está dejando este Estado parte prácticamente desde casi que se promulgó ya en el registro oficial el 5 de agosto del 2018. Una vez promulgada, a los 3 meses, lo que sucede en el gobierno de Moreno es que da de baja el ente rector de Justicia y Derechos Humanos. Es decir, ahí a la ley la deja en letra muerta, en donde prácticamente las responsabilidades estatales de los diferentes ministerios y entes rectores de la política pública pues quedan sueltos. Y tú sabes que en este caso acciones paralelas no ayudan mucho a este caso a prácticamente incluso a eliminar la revictimización de las personas en el momento en que son acogidas para un momento de atención. Esta ley era preventiva. Esta ley es prácticamente la primera de segunda generación en nuestro país. Fue digna de legislación comparada a nivel de la región, pero sin embargo ha quedado ahí en letra muerta. No ha habido la voluntad política, luego se crea el Ministerio de la Mujer y actualmente este gobierno lo fusiona prácticamente como que si fuera una oficina más. Y lo que es peor aún, y una deuda que está quedando mayor, y eso sí, toda la atención a todas las mujeres y personas que están sensibles a esta causa, el presupuesto para prácticamente atender la política pública en erradicación de la violencia en contra de las mujeres es nulo. No existe, ni siquiera ha sido mencionado por parte del ente rector de la política pública que está ahora a cargo, que es el Ministerio de Gobierno. No aparece de manera clara y específica qué es lo que va a hacer, cuál es el presupuesto que lo va a asignar. En el 2017 este plan para erradicación de la violencia que se tenía abordaba más o menos los 9 millones. Luego baja a $675,000, recuerdo claramente en el tiempo de Moreno, pero luego por más creación de entidades gubernamentales no se ha hecho absolutamente nada. Los recursos son insuficientes, entonces esas son las deudas que tiene el Estado. Una de las cosas claras que hay que ponerlo sobre la mesa ya en el tema legislativo, primero, es lograr la reforma a esta Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia, darle en primer lugar la rectoría para que la ejecución sea óptima. Y lógicamente una de las cosas importantes que se tiene que hacer desde la legislación es el tema de fiscalización, porque de nada sirve que exista la ley, que existan los reglamentos, que existan ordenanzas, estoy hablando en el caso ya de gobiernos autónomos descentralizados, pero quienes ejercen la fiscalización pues se quedan de brazos cruzados. Acá hay mandatos claros y específicos a diferentes comisiones de gobiernos autónomos descentralizados, Comisión de Salud, Comisión de Educación, Comisión de Justicia, que son las llamadas a la fiscalización de toda la rectoría e implementación de la política pública. Entonces, en primer lugar, la deuda más grande que tiene el Estado prácticamente es la asignación clara de los recursos para que aterrice la política pública en beneficio de la garantía de los derechos de las mujeres. Y bueno, Virginia, frente a esta realidad, frente a este evidente abandono estatal por la defensa de los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres, aquí también cuestionarnos cómo estamos fallando también como sociedad en nuestros núcleos familiares. Bien mencionabas, Virginia, que muchos de estos casos de violencia ocurren en los hogares, de la propia pareja, de familiares.
¿Cómo le estamos fallando como sociedad a estas mujeres que algunas también pues de una manera muy valiente se han decidido denunciar, pero otras continúan callando? ¿Cómo estamos fallando en este sentido? Bueno, yo creo que es como muy duro decir que la sociedad está fallando, pero obviamente es una sociedad patriarcal, violenta, en donde el poder está en manos de los hombres, en donde la única posibilidad es que fallemos, o sea, porque no hay cómo más. Y en este punto yo quisiera plantear que el tema es bien importante lo que ha dicho Mónica, que la ley tiene un componente de prevención. Por ejemplo, en términos de deuda del Estado hacia las mujeres, el Estado le adeuda todo lo que significaría financiamiento para la prevención, que es uno de los ejes y de los pilares de la ley en contra de la violencia. Si es que un municipio en donde se implementa la ley, donde están las juntas cantonales de protección de derechos, en donde están los consejos cantonales de protección de derechos, en donde están las juntas parroquiales, que son las que están más cerca de la ruralidad, no tienen financiamiento, pues obviamente el pilar de la prevención va a ser nulo, ¿no? En la prevención, por ejemplo, está un poco la respuesta de la falla de la sociedad, porque la prevención habla de cambiar estas formas de relacionamiento machista, patriarcal, que tenemos o que tiene al interior la sociedad, las familias, las comunidades. Entonces, si no hay un paso adelante, digamos, en la deconstrucción de estos patrones que se llaman socioculturales, pues no vamos a seguir fallando, ¿sí? Y la culpa no es de la sociedad solamente, la culpa es de una sociedad, por ejemplo, que en el caso de la consulta popular le dijo no a una nueva constitución, y una nueva constitución podría haber eliminado algunos derechos que están a favor de eliminar la violencia, por ejemplo. Entonces yo creo que la sociedad es muy susceptible de cambiar sus posiciones, pero no hay un programa, no hay un plan de erradicación de la violencia, a pesar de que el plan esté escrito. No hay educación sexual integral. La semana anterior se han presentado, conjunto con las organizaciones de mujeres, se ha presentado en la Asamblea una ley para que la educación sexual integral sea obligatoria en el sistema educativo público y privado. En este evento que hubo, pues se habló de todas las modalidades en las cuales una ley de educación sexual integral podría ser beneficiosa, porque precisamente son leyes que previenen, ¿sí? Por ejemplo, se habló de la pederastia clerical, o sea, ¿quién va a creer que un cura o un pastor viole? Pero hay algunos curas y hay algunos pastores que violan, ¿sí? Y de hecho la investigación, cartografía de la impunidad en el caso de pederastia clerical lo tiene documentado. O sea, es que se ha naturalizado tanto la violencia sexual, el incesto, que una ley de educación sexual integral que realmente llegue hasta el último rincón del país es más que urgente. Esperamos que en la Asamblea no la archiven o qué sé yo. Aquí está Mónica está apoyando la ley y la ley se dé, pero también el Estado adeuda otras cosas, nos adeuda porque nos ha robado, muy descaradamente nos ha robado el Ministerio de la Mujer, lo ha fundido en el Ministerio de Gobierno, ¿no? Sí. Y claro, desaparecimos las mujeres en términos presupuestarios, en términos simbólicos. Ya no hay Ministerio de la Mujer. Nos hace falta también una comisión de la mujer en la Asamblea. Es algo que nos hace falta, porque en estas comisiones que son específicas para problemáticas específicas, pues los derechos se consolidan o avanzan, porque los derechos siempre están en constante revisión y avance. Entonces yo creo que la frase de la sociedad ha fallado es una frase que tiene mucho contenido en términos de las cosas que el Estado, como parte de la sociedad, tiene que hacer. Y el Estado no es solo el Estado central, también es
el Estado local. Son los municipios, son las prefecturas. Por ejemplo, la prefectura de Pichincha, acabamos de oír, tienen varias, creo que tienen 11, 12 guarmis en donde atienden a las mujeres. Eso es hacer política pública. Y eso es plantear respuestas, ¿sí? Y claro, la sociedad cuando ve respuestas, pues también aprende, ¿no? Y sabe que hay que denunciar, que no están solas, en fin. Entonces, sí hay deudas. Hay deudas muy profundas, muy simbólicas y estratégicas que el Estado nos debe. Y este es un día en donde, en homenaje, en reparación, como reparación, el gobierno debería restituir los fondos a las casas de acogida, por ejemplo, que siempre están, pero necesitadas de plata porque el Estado les da por cuentagotas, y son espacios donde salvan vidas, no son mujeres que van a alojarse ahí porque el marido está que las mata. Entonces hay muchas cosas que este día las mujeres tenemos que decir y no tenemos que callar. Así es, Virginia, y justamente con lo que mencionó, el trabajo también desde los gobiernos locales, Alexandra, y desde Guarmi, Pichincha, ustedes que trabajan en las diferentes parroquias, cantones de la provincia, junto a las mujeres en los territorios, ¿qué han evidenciado? ¿Cuáles han sido estas barreras que encuentran las mujeres para acceder a protección efectiva? Y también cómo han ido tejiendo estas redes comunitarias y de apoyo en sus territorios y qué tan efectivas son hoy por hoy. Mira, una de las limitaciones más grandes que tenemos las mujeres en general es el factor económico. Qué difícil para una mujer cuando estás viviendo violencia y necesitas atención psicológica, necesitas tomar y contratar un abogado. Ahí es cuando tenemos que incluso valorar, ¿no? Nosotros tenemos usuarias que muchas veces nos dicen ahora, tengo que pensar si compro el pan o me gasto el pasaje para ir a la terapia psicológica. Esa es la realidad, y no de una, sino de muchísimas mujeres. Es complicado el tema, limitante, por eso es que desde Guarmi nosotros lo que hacemos es más bien, y en territorio, como me decías, adaptarnos a la necesidad del usuario. Tenemos un servicio ahora que es el servicio móvil, tenemos un Guarmi móvil, que es una unidad móvil adaptada, oficina en la parte de atrás del furgón, y lo que hacemos es movernos al territorio, justamente a los lugares de difícil acceso. Por ejemplo, los días viernes tenemos Guarmi itinerante en Puerto Quito, y que no vas a la zona central de Puerto Quito, vamos a los recintos, vamos a la Celica, vamos a Monte Olivo, vamos a la Sexta, que están distantes. ¿Y qué es lo que esto implica? Que los niños, las mujeres nos esperen ya, porque tienes una agenda establecida, y ellas saben que los viernes el Guarmi itinerante está en Puerto Quito. Eso es parte también de acercar la política pública a donde menos tienen y donde más nos necesitan. El hecho de contar con un abogado desde el primer día cuando pones la denuncia y te acompaña en todo tu proceso hasta que obtienes una sentencia, también es parte de, hasta cierto punto, de la reparación que hacemos nosotros como gobierno autónomo descentralizado con estas mujeres. En el ámbito legal, por ejemplo, nosotros hemos patrocinado 13 femicidios. Ahora mismo tenemos ya sentencias en 7 de ellos, con más de 22 hasta 29 años. Sí, son dolorosas las historias, sin embargo, es parte del trabajo que hacemos día a día y del apoyo que ofrecemos a estas mujeres. La terapia psicológica tiene un costo. Si tú vas a una terapia privada, tiene un costo, y nosotros, parte de nuestro trabajo de atención es no poner un límite a esa atención psicológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos ni un límite ni un máximo de atenciones. Más bien nosotras buscamos que esa mujer se empodere nuevamente, que esa mujer recupere su proyecto de vida, cuente con las herramientas necesarias para poder continuar con su vida y además con la de sus hijos, ¿no? Y en cuanto al trabajo que también hacemos con mujeres, ahora tenemos círculos de mujeres y tenemos también talleres de empoderamiento. Esto ya orientado a la autonomía económica de las mujeres, que es lo que mencionabas un ratito. En estos talleres trabajamos varios oficios. Si ya tienen alguna habilidad, pues las fortalecemos, y si no, hacemos que ellas aprendan nuevas habilidades en emprendimientos como paja toquilla, chocolatería, talleres que no son largos,
pero a la vez les permiten tener ya este sustento y puedan iniciar un emprendimiento desde sus propias casas incluso. Y los espacios de círculos de mujeres son espacios en donde las mujeres se juntan, de manera que no se sientan solas, y también el saber de que no me pasa solo a mí, nos pasa a todas en algún momento de nuestras vidas vivimos violencia, y en estos círculos lo que hacemos es reforzar este tejido social y que estas redes se fortalezcan para que las mujeres no, sobre todo con el objetivo básico y fundamental, que no vuelvan con sus agresores. Así es. Y bueno, para ir finalizando ya el panel, quiero quedarme con un mensaje de cada una, pero también con una pregunta. Así que, Mónica, ¿cuáles serían estas medidas urgentes que deben venir desde el Estado para garantizar la defensa de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, y para evitar que sigamos hablando de tantas muertes violentas, de tantos femicidios en nuestro país? Bueno, en primer lugar, y como mujer, y también quiero elevar la voz del resto de compañeras que prácticamente están en la lucha, exigir al Estado ecuatoriano, al Ejecutivo, que piense nuevamente en darle un ministerio rector en política para la garantía de los derechos de las mujeres. Ese es uno de los principales clamores que en este caso yo quiero extender de manera pública al Ejecutivo. Que las mujeres prácticamente no son invisibles, que las mujeres son parte de esta sociedad, y aunque se pretenda y se ha pretendido ocultarlas, quiero ser bien clara. No estamos aquí para estar de adorno. Las mujeres y la lucha que han representado durante muchos años son parte de los logros alcanzados, de los derechos que tienen tanto hombres como mujeres. Ha sido una lucha continua y constante, y mientras esas brechas de desigualdad no disminuyan, las mujeres seguiremos luchando. Al Estado ecuatoriano también exigirle la asignación de recursos adecuados para la correcta ejecución de la política pública, y a las prácticamente entidades gubernamentales, ministerios que están para atender a víctimas de violencia, pues en primer lugar que sepan qué es lo que les corresponde hacer, que tengan esa empatía con todas las personas y no la revictimicen. Están para dar la atención de manera adecuada y con la capacidad de ser sensibles ante esta causa. Creo que adicional a esto quiero sumar y elevar la voz en la Asamblea Nacional. Es primera vez desde que yo tuve la oportunidad de ser presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres que en este periodo legislativo no se ha podido constituir este grupo parlamentario por la garantía de los derechos de las mujeres. Eso realmente llama la atención, porque este grupo jamás ha sido de tendencia política. Este grupo ha roto esos esquemas partidistas y ha unido a mujeres todas de diferentes tendencias políticas, pero que con un mismo fin, que trabajar en beneficio de todas las mujeres. Ahora quiero elevar mi voz y ojalá en la Asamblea Nacional se permita la conformación. Ya está aprobado el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Ahora lo que requerimos es que desde la presidencia se dé paso como está adecuado con los procesos que están ya presentados, y lógicamente poder trabajar en beneficio de las mujeres. No nos invisibilicen, las mujeres seguiremos elevando la voz, y por supuesto la sororidad y el acompañamiento a todas aquellas mujeres. Es momento, y además este día, y no como lo ha dicho también Alexandra, que sean todos los días el momento de no callar. Si tenemos una amiga, una vecina o alguna conocida que sufre temas de violencia, pues estamos las mujeres para estar prácticamente acompañándolas. Confíen en el círculo de red de amigas, busquen red de apoyos, y por supuesto confíen también en aquellos gobiernos autónomos como la Prefectura de Pichincha, que hay que reconocer el trabajo que ha realizado, en donde tienen personal capacitado para atenderlos. Confíen en que estamos trabajando por ustedes, y por supuesto vamos a hacer la voz en donde ustedes no tienen voz. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, Virginia, ¿cuál sería el mensaje para la sociedad ecuatoriana este 25 de noviembre, y que también no se limite a una fecha, no a un día, sino que se convierta en esta agenda permanente desde el Estado también? ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, el mensaje que quisiera quede en la mente de las personas que nos escuchan es desnaturalizar la violencia, porque el machismo mata.
han muerto 349 mujeres en este año, es el año más violento para las mujeres. Y esto sucede porque el machismo mata. O sea, no hablemos del machismo de una forma coloquial, el machismo es causa de muerte y de sufrimiento y de dolor y de tortura. No solo para estas mujeres que mueren, que dejan a sus hijos en orfandad, es sufrimiento y es un freno al desarrollo del país. Hay una investigación que se hizo que la mitad del dinero que gasta un país en enfrentar la violencia, la mitad, que creo que son como 5.000 millones de dólares al año, la mitad lo gasta la misma mujer, porque la misma mujer le toca pagar de su propio bolsillo la terapia, la denuncia, tiene que dejar de ganar si tiene un negocio, en fin, los impuestos que tiene que seguir pagando aunque no trabaje. Entonces no es posible que la violencia sea subsidiada por las mismas mujeres violentadas. La violencia tiene que tener un componente de atención del Estado que se llama prevención, y la prevención tiene que tener un financiamiento, y eso lo dice la ley, lo dice la ley. La ley también habla de un sistema de protección donde están las casas de refugio. La ley también habla de prevención en términos de deconstrucción de patrones socioculturales, y otra vez digo, hay una ley que ha sido ingresada a la Asamblea, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que también previene la violencia. La Ley de Educación Sexual Integral no es lo que dicen los grupos que están en contra, es prevención la ley, es prevención, es ejercicio de derechos. Entonces, en ese marco yo creo que el mensaje es: luchemos, nos organicemos para apoyar todo este tipo de iniciativas, y nos organicemos en cada barrio, en cada comunidad, reforcemos estas guarmis itinerantes. Nosotros hacemos juntas cantonales de protección de derechos itinerantes que van a las juntas parroquiales, que están cerquita de la ruralidad, pero Guarmi va más allá, porque va a las comunidades más lejanas. La itinerancia es una estrategia, la protección tiene que ir a donde están las mujeres, no al revés, porque como ya se ha dicho, las mujeres no tienen plata ni tiempo, o tienen miedo de que el marido se entere de que van a la parroquia, porque ahí está la tenencia política, y ¿a qué vas a hacer ahí? Entonces, entendamos la realidad de las mujeres y planteemos soluciones de prevención, incorporemos la prevención y nos organicemos y no retrocedamos en nuestros derechos. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Virginia. Y bueno, Alexandra, también primero destacar, como lo hemos dicho aquí, el trabajo, la labor que hace Guarmi Pichincha en territorio, y bueno, también aquí en la ciudad, en los puntos claves de nuestra capital. Pero aquí también, ¿cuál sería el mensaje a esas mujeres, como bien lo decía Virginia, que tienen miedo de acercarse a pedir ayuda, de buscar ayuda, o no saben cómo hacerlo, y darles una palabra de aliento y decir: aquí estamos, te apoyamos? ¿Cuál sería ese mensaje? Mira, el mensaje sería que rompamos el silencio, de que tenemos espacios en donde podemos ayudarlas. Tenemos una línea, que es una línea gratuita, el número 166. A este número pueden llamar las 24 horas, los 365 días del año, y allí van a encontrar respuesta a su necesidad. Decirles también que seamos empáticos, no nos olvidemos de la sororidad y de la solidaridad. Si sabemos de alguien que está viviendo violencia, no nos apartemos, porque también hay que entender que esto no es un problema ni de mujeres ni de pareja, este es un problema social y nos corresponde a todos y a todas responder. Este es un problema de salud pública que debemos responder como tal. Decirles también que dejarles más bien con una pregunta, y creo que es para todos y todas: ¿qué pasa si esto le está pasando a mi mamá, a mi hermana, a mi hija? Hagamos este análisis interno y no nos quedemos callados, actuemos. Y a las mujeres y a los hombres también que conocen de que alguien está viviendo violencia, alcemos la voz, no nos quedemos calladas y denunciemos, y lo principal, pidamos ayuda. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra, Mónica, Virginia, por acompañarnos esta mañana aquí en Las Guarmis, en conmemoración de este día, ¿no? El 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, hoy nuestro país también vuelve a mostrar que no está dispuesto a normalizar esta violencia,
Y aquí también desde las Guarmis, desde este espacio, reafirmamos nuestro compromiso de seguir investigando, de denunciar estos casos, de acompañar también las luchas de las mujeres violentadas, de sus familias y también en todos los territorios. Aquí ya lo hemos destacado. Así que muchísimas gracias a las tres, siempre bienvenidas a este espacio. Y bueno, con esto ya nos despedimos por hoy aquí en las Guarmis. Ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha. Se vienen las noticias, el Quique Show con las Guarmis. Hasta mañana.